Hola, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a hablar de un tema supremamente valioso para cualquier directivo o dueño de negocio. En este caso, estoy hablando de cómo N8N, como motor de automatización, como backend de automatización de sus empresas, y los agentes de inteligencia artificial pueden empezar a jugar un rol en su organización. Particularmente, esto lo voy a ir fragmentando en módulos que van a estar siendo publicados como capítulos para abarcar diferentes temas. Y este primer módulo, si te interesa verlo hasta el final, se va a tratar de la arquitectura de esta infraestructura, los conceptos claves y la construcción de tu primer workflow en N8N. No siento más, nuevamente, si esto lo consideras de valor para ti, no dudes en quedarte hasta el final. Este es un conocimiento de muy alto valor y de alto impacto práctico para sus organizaciones, en que van a encontrar en el mercado múltiples cursos, desde los 500 hasta por miles de dólares. Pero el día de hoy y a través de este canal se los estoy ofreciendo totalmente gratuito y con toda la experiencia detrás para poder hablarles de esos fundamentos. Así que avancemos. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué nos encontramos en primer lugar? Es el aislamiento de los datos. Vamos a encogerme un poco más. Y vamos a hablar del aislamiento de los datos que se presenta a lo largo de las organizaciones, donde hay un caos habitual y cada una de las organizaciones y departamentos están desconectados y no hay una comunicación fluida. El Revenue Operations exige una fluidez absoluta para el manejo de los datos y de las relaciones entre los diferentes encargados, stakeholders o líderes, como prefieran ustedes llamarlos dentro de su organización. Esta flexión hace que pierdan oportunidades, hace que el negocio pierda velocidad y como no hay un objetivo claro sobre cómo integrar las herramientas y cómo unificarlo, no hay forma de llegar, al menos en base, sin el conocimiento necesario para llegar a ese ideal del Revenue Operations que nos encontramos, por ejemplo, a mano derecha. Autonomía funcional de un motor de automatización se compone de los workflows o de los pasos que lleva el proceso, los desencadenantes, triggers o chispas de ignición, que en este caso encienden el motor, las credenciales, las llaves de acceso a cada uno de los sistemas que interactúan, y luego tenemos los bloques de acción. Esto se integra dentro del sistema y el proceso que diseñan para cada uno de sus procesos. El manejo de los datos busca transformar el ruido en estructura. En este caso tenemos una información de entrada, puede ser un formulario, a través del cual puede que estemos habituados a transferirlo manualmente a un Excel o a otro sistema, asignarlo y hacer otras cosas con esa información. Lo que hace N8N como motor de automatización, como orquestador de estos procesos, es tomar la información, categorizarla, filtrarla, organizarla y luego entregar todo esto estructurado. Más comúnmente en una estructura tipo JSON, que es una estructura de datos muy común que nos encontraremos en la automatización. Entonces, ¿cómo evolucionamos esas reglas rígidas a decisiones autónomas? Los procesos tradicionales o los workflows tradicionales son procesos de fuerza bruta. Ejecutan las tareas mecánicas sin eh, mayor conciencia de la carga que puede llevar para el sistema. Estamos habituados a eso. Entonces, la automatización tradicional, tenemos el paso A, el paso B y el paso C y algunas reglas predefinidas en medio. En la era de los agentes, tenemos un análisis de contexto, un núcleo de inteligencia artificial y de decisión lógica que nos permite adaptarnos y reducir esa fricción y acelerar
el proceso de tomar decisiones basadas en el contexto que alimentamos a la infraestructura. Esta es la matriz de selección de la estrategia. ¿Qué tipo de agente o asistente necesitamos? Por un lado, tenemos en la primera vertical qué tan proactivo o qué tan reactivo necesitamos que sea. Es decir, responde a eventos en particular o busca información. ¿Es un proceso interno o tiene que tener una interacción humana? Si el nivel de interacción humana y de información tiene que estar alineado dentro del contexto de búsqueda de información, entonces necesitamos un agente de scraping o de análisis de datos. Si por el contrario es totalmente humano y responde a diferentes eventos variables, necesitamos un asistente proactivo y receptivo a cada uno de esos eventos. Pasando de la interacción a la ejecución, tenemos un primer paso que son los asistentes. El asistente es el primer nivel de automatización que van a encontrar y es muy habitual el chat en la página web que nos da información general sobre el producto o el servicio y que gradualmente se está transicionando más a un agente que es un asistente de inteligencia artificial que interactúa con herramientas para realizar acciones concretas, como agendar una cita, calcular una cotización, crear un registro en la base de datos. El asistente no hace nada de eso, simplemente maneja el contexto de la conversación basado en un entrenamiento básico y responde en pro de ello. El agente toma esos datos, los estructura y puede accionar de la misma forma secuencial y sistemática a través de diferentes herramientas a las cuales les podemos dar acceso. Ahora, si hasta el momento este video ha sido de valor para ti, si tiene sentido lo que te estoy compartiendo, recuerda apoyar este contenido suscribiéndote, compartiéndole, dándole like y deja tus comentarios. Todas tus sugerencias son bienvenidas para seguir enriqueciendo este canal. Ahora, tratemos el tema de la vigilancia y la recolección de la inteligencia. En este contexto estamos hablando de asistentes o agentes que son autónomos. No necesitas activarlos, sino que ya tienen unas reglas predefinidas sobre cómo van a accionar frente a ciertos parámetros. Puedes tener un agente de monitoreo que va a estar consultando información constantemente y en base a eso generarte alertas. Eh, Volumen de inventario, ventas semanales, reducción o aumento en los costos de los anuncios, entre otros. Luego tenemos un tipo de agente que extrae proactivamente la información de los sitios web o a través de APIs internas o integraciones con otras aplicaciones para generar reportes rápidos o de igual forma también alertas y notificaciones relevantes para la operación del negocio. Por ejemplo, si estás monitoreando el cambio del precio de un producto en algún competidor, puedes tener un sistema de scraping que esté consultando la página web del competidor y verificando ese producto y notificarte cuando cambie de precio, suba de precio, baje de precio o simplemente salga de stock. Es algún ejemplo que te puedo dar particularmente para ese caso. Luego tenemos, por supuesto, el desafío práctico. Esto es algo que quiero ejecutar en este mismo video, así que vamos a ir ahora en este momento hacia N8N. Y si aún no conoces N8N, puedo hacer un video un poco más detallado hablando de cómo se instala, las diferentes formas en las que los puedes configurar. Particularmente este que estás viendo con mi equipo lo tenemos configurado en Hostinger, donde puedes contratar un servicio de VPS muy accesible y no hay ningún patrocinio, por supuesto, detrás de esto, es simplemente la herramienta con la que trabajamos. Y este VPS te puede permitir, como puedes ver acá, instalar un servidor de automatización como N8N. ¿Qué otras alternativas hay en lugar de N8N, por ejemplo, si te lo estás preguntando? Está Make.com y Zapier.
¿cierto? Make.com. También puedes hacer automatizaciones gratuitas en Make. Es una excelente herramienta y también la sigo utilizando dependiendo del proyecto en general. Y luego tienes Zapier, que tiene miles de integraciones nativas, lo que hace práctico su uso para personas que no tienen un perfil técnico o experiencia previa en este tipo de recursos. ¿Por qué estoy haciendo y estoy hablando sobre N8N en este momento si hay otras alternativas gratuitas y más friendly? Y es principalmente porque a nivel de escalabilidad, si empiezas a implementar procesos automáticos o si empiezas a vender automatizaciones a terceros, N8N va a ser una de las mejores alternativas porque puedes tenerlo en un servidor de Hostinger, por ejemplo, que te va a costar $5, $7 o $8. Y eso es todo. Eso es todo lo que te va a costar y tu tiempo, básicamente. Porque en el caso de Make.com, si necesitas realizar miles o cientos de operaciones semanalmente o incluso diariamente, vas a tener que empezar a incurrir a una membresía, a una cuenta paga, y allí los costos se pueden incrementar. Aquí puedes ver el cálculo según los créditos. Los créditos son equivalentes a las ejecuciones de procesos dentro de la cuenta y simplemente N8N te ahorra esa curva de costo. Ahora, volvamos al ejemplo concreto. Tendríamos un formulario, así que vamos a crear un workflow sencillo en este caso. Y si estás viendo este video, seguramente estás familiarizado con el diseño o la automatización a través de módulos. Es algo que se está volviendo cada vez más común. Así que en este caso no es muy diferente. Volvamos atrás nuevamente. Eh, si eres y tienes una cuenta totalmente nueva, no te va a aparecer nada acá. En esta cuenta tenemos múltiples automatizaciones activas. Vas a poder notar que hay métricas para entender el nivel de calidad, de cierta forma, de lo que estás ejecutando dentro de la cuenta. Y luego, desde el menú principal, yendo a la sección de personal, es donde puedes organizar con carpetas las diferentes proyectos o automatizaciones que vayas a realizar. En este caso, voy a crear una dentro de mi carpeta personal y creamos un workflow. De hecho, volvamos atrás un paso y puedes notar que puedes crear un workflow, crear credenciales, crear una carpeta o crear una tabla de datos. Después profundizaré en eso más en detalle, pero vamos a crear el workflow o el proceso. Y lo que íbamos a ver es un proceso que captura los datos a través de un formulario web. Aquí lo podemos ver, el escenario, un cliente potencial completa un formulario web, captura el dato y lo respalda en Google Sheets o lo registra en un CRM y envía un mensaje de bienvenida por WhatsApp, todo en menos de un segundo y sin intervención. Así que ese es el objetivo. Vamos a crear entonces un primer nodo. En este caso va a ser un nodo de un formulario. N8N te permite crear formularios nativamente para probar este tipo de cosas. No vas a requerir ninguna autenticación en este caso. Entonces vamos a crear un formulario de Contact Us y this is, bueno, este es un formulario de contacto de cliente potencial. Perfecto. Y ya le agregamos el título, le agregamos la descripción. Ahora pasamos a agregarle los elementos al formulario que simplemente son las preguntas o piezas de información. Así que vamos a preguntar el nombre,
Podemos elegir el tipo de campo, que es, como pueden ver, tenemos email, file, eh, campo oculto, si llega a ser relevante en algún caso, contraseña, bueno, hay múltiples tipos de campos, puede ser un formulario muy rico en cuanto a los formatos, pero vamos a continuar con un formulario básico, nombre, apellido, agreguemos otro elemento, va a ser el número de contacto, en este caso va a ser un número y correo electrónico. Con esto ya tenemos un formulario básico dentro de N8N. Se preguntarán, no se está guardando nada. El Hay un auto guardado dentro de N8N y eso nos permite simplemente guardar la información. Si le damos play, es decir, pueden ver que si se mueven el mouse en esta sección, en la parte superior hay un botoncito de play o si le dan clic derecho, pueden ejecutar paso justo acá y eso va a abrir en otra ventana el formulario. Y ahí lo pueden testear, número de contacto y correo. ¿Qué logramos aquí? Creamos un formulario y el formulario lo probamos capturando los datos que necesitábamos. Como pueden ver acá, estamos capturando en JSON, esto es una estructura de JSON de datos y tenemos los campos que generamos. ¿Cuál es el siguiente paso de eso? Llevarlos a un CRM o a una hoja de cálculo de Google o base de datos. ¿Cuáles son las opciones para ello? Para avanzar en el tema de un soporte de agente y para no extender mucho este video y que sea lo más práctico posible, van a notar que dentro de N8N está la opción de AI, Build Autonomous Agent, construye agentes autónomos. En resumen, investiga documentos, etcétera. Vamos a elegir este, en este caso. Hay diferentes opciones. Después puedo hacer un video profundizando sobre esas diferentes opciones, pero actualmente vamos a utilizar el AI Agent de N8N. Está conectado, en este caso, al formulario. De hecho, tenemos que cambiarlo porque no es un chat. Como se pueden dar cuenta, conectado a Chat Trigger, no tenemos un trigger de chat, sino el formulario, así que pasamos a definirlo justo debajo. Y aquí es donde tomamos los datos. Y como pueden ver desde acá, podemos expandirlo. Y ahí estará la estructura de datos. ¿Qué es lo que tenemos que asegurarnos de hacer? Además de todo, vamos a simplificar esto un poco más. Ahora, tenemos el formulario y tenemos el nodo de agente. Vamos a darle el cerebro al agente. Para eso vamos a utilizar, en este caso, Gemini de Google. Ahí tenemos las credenciales de Gemini. También pueden agregar otras credenciales. Estamos utilizando el modelo Gemini 2.5 Flash. Y eso significa que ahora nuestro agente tiene cerebro. Vamos a agregarle memoria. No, en este caso no es relevante. ¿Por qué? Porque no es un chat. No va a tener que retener la información para responder en contexto a esa memoria de corto plazo. Luego tenemos esta función que es supremamente importante, que es la de herramienta en la parte de abajo. Y si le damos clic ahí es donde podemos agregar las diferentes acciones a las cuales puede acceder el agente, incluyendo
un humano, la revisión de un humano. Vamos a buscar otros nódulos, como por ejemplo Google Sheets. Entonces podemos elegir una sencilla hoja de cálculo y dentro de esa hoja de cálculo vamos a buscar y crear los diferentes campos dentro de la misma. Voy a crear una hoja de prueba para poder transferir los datos y verlo juntos. Bueno, como pueden ver, aquí ya he creado el documento intro video demo de N8N. Aquí tengo el documento con las columnas y cada una de las piezas de información que deberían registrarse aquí como parte de la automatización. Hay algo muy importante y es el seleccionar el tipo de operación que vamos a hacer. En este caso, vamos a crear un nuevo registro, vamos a actualizar una fila. También podemos crear una nueva hoja, eliminar filas o columnas, eliminar hojas, limpiar el contenido de alguna parte de la hoja, entre otras opciones. En este caso vamos a actualizar una hoja y ahí es donde nos permite mapear las columnas con cada pieza de información. Ahí es donde tenemos una opción, en el caso de estar utilizando, como en este caso, un agente de inteligencia artificial, y es utilizar esta opción. Dejar que el modelo defina qué parámetro, qué información es la que va allí. Entonces podemos hacer clic en esta opción, queda ya predeterminado de que el modelo de inteligencia artificial es el que va a definir la información que va a ingresar justo allí. ¿Sí? Aquí ya tenemos configurado el formulario, el agente de inteligencia artificial, el cerebro o el modelo de inteligencia artificial en base al cual este agente va a funcionar. Y luego tenemos la herramienta o el destino final de esos datos cuando ya sea ejecutado. Un detalle aún más importante es el entrenamiento o el prompt que va a tener este agente de inteligencia artificial. El prompt ustedes lo pueden hacer tan extenso, complejo o personalizado como puedan. En este caso, lo voy a mantener sencillo. Eres un agente eh, ejecutivo y tu rol es registrar en la base de datos de Google Sheet la información de nuevos contactos tomados a través del formulario. Perfecto. A esto hay que agregarle algo más. Vamos a ejecutar una vez más nuestro formulario. Vamos a hacer una prueba rápida. Se envía el formulario, se recibe el formulario por acá. Luego ejecutamos nuestro agente de inteligencia artificial. Vemos que solicitó la información, tomó el ejecutor y dio una salida, pero no utilizó la herramienta. ¿Cómo sé que no lo utilizó? Porque no está resaltado el camino. Así que vamos a hacer doble clic en nuestro agente y vemos que la respuesta, ok, entiendo y estoy listo para registrar la información de los contactos en la base de datos de Google a medida que reciba el formulario. Por favor, proporcioname los detalles. ¿Qué quiere decir eso? Nos estaba faltando darle contexto de los datos que se están recibiendo del formulario y eso lo agregamos dentro de este prompt y le decimos, estos son los datos en el formulario. Y como pueden ver acá la manito, si hacen clic sostenido, pueden arrastrar
ese dato hasta la casilla del prompt y van a poderlo ver la variable de JSON donde estamos tomando ese dato. A mí me gusta organizarlo siempre que sea posible. Siempre es posible, pero en algunos casos, como pruebas, vamos a intentar trabajar un poco más rápido, solamente para conseguir los datos transfiriéndose y luego lo vamos puliendo. Tenemos entonces el número de contacto. La estructura la pueden replicar en este caso. Entonces es JSON, número de contacto. Número creado. Y aquí agregamos la fecha de creación. Nos falta el correo también. Antes de eso, registramos donde lo necesitamos. Y origen. Perfecto. Con esto acabamos de darle de manera estructurada los datos al agente para que él autónomamente pueda ir al Excel y transferir la información. Así que nuevamente vamos a ejecutar el paso. Ahora tenemos un error. Vamos a revisar qué nos indica el nodo de la hoja de cálculo. Tenemos un error de match con una de las columnas. Vamos a verificar. Listo. Después de corregir el error que me estaba saliendo, les comento que en el caso de que las columnas o los datos en el destino final no estén alineados con la información que se está enviando desde el formulario, por ejemplo, si en el formulario tenemos la opción de nombre, pero la columna en el archivo de Excel se llama primer nombre, segundo nombre, tercer nombre. Ahí vamos a tener un error de match. La forma en la que lo corregí para poderlo mostrar rápidamente como parte de este mismo video es que puse las variables de los campos del formulario, como pueden ver acá. Repasemos la configuración total. Tengo la conexión a mi cuenta de Google, Google Sheets. La descripción no es relevante en este caso. Va a ser una hoja dentro de un documento y vamos a agregar una fila dentro de ese documento. Las columnas las estamos mapeando manualmente, que era lo que les estaba explicando. Aquí pueden ver cada una de las variables de JSON y si lo ejecutamos vamos a ver el ejercicio completo desde el formulario. Vamos a publicarlo acá. Y voy a ejecutar el escenario completo. Aquí nuestro prospecto, nuestro contacto, llena los datos y podemos ver la ejecución en tiempo real, como la gente toma la información, la consulta, podemos ver la respuesta. La información de Iván Hincapié ha sido registrada exitosamente en la base de datos de Google Sheets. Aquí podemos ver el mapeo que hicimos, cómo se ejecutó dentro de la herramienta. Si hacemos doble clic dentro del módulo, nos va a mostrar de manera estructurada los datos y luego si volvemos a la hoja, podemos ver que aquí tenemos el registro puntual dentro de la hoja
de Google Sheets. Este formulario puede ser cualquier otra cosa, puede ser el punto de partida de WooCommerce, Shopify, WhatsApp, lo que ustedes prefieran. Esto era un ejemplo muy sencillo, muy práctico para explicar el concepto detrás de N8N y como recurso de automatización en general para las organizaciones y de bajo costo sin requerir mucho conocimiento técnico o especializado. ¿Qué es lo primero que tenemos que identificar? La señal de entrada. ¿Cuál va a ser ese desencadenante del proceso que nos va a dar los datos y que los va a activar? Va a ser un formulario, va a ser clic en un botón de la página web, eh, van a descargar algo, ¿cierto? Luego vamos a estructurar toda la información y la vamos a transferir a cada uno de los elementos, escribir una nueva fila en el respaldo de Google Sheets o crear un nuevo registro estructurado en la base de datos. Por último, es el cerrar el ciclo de comunicación al instante, enviando la notificación al manager o incluso al cliente final diciéndole gracias por tu registro, confirmado y recibido. Todo esto lo podemos implementar en muy poco tiempo con mínimo recurso técnico. El tiempo humano estimado en cada uno de estos procesos y el corregirlo y eventualmente llevarlo a cabo es de 10 a 15 minutos que reciben una información, que la registran en una base de datos, que luego la comunican a un manager o líder. A través de Neo8n vamos a ver específicamente, aquí la métrica nos dice que sería 0.5 segundos si una precisión del 100% durante 24/7. Eso, de hecho, lo podemos ver puntualmente si nos vamos a N8N y vemos las ejecuciones. Podemos ver que tomó 2 segundos, 2.8 segundos, 2.8 segundos en promedio, 6 milésimas de segundo, un segundo. Es inmediato e instantáneo el registro que podemos lograr aquí. Ahora, si este video fue de valor para ti, si esto que te mostré el día de hoy ha sido importante y te ha hecho resonar algo y te ha despertado la curiosidad para aprender a automatizar tus procesos en tu organización, no dudes en apoyarme suscribiéndote y dándole like a este video, quizá dejando un comentario o compartiéndolo. Nos vemos en un próximo video donde voy a abordar el módulo 2. El módulo 2 que estoy planificando se va a tratar. Vamos a verlo aquí rápido. Módulo 2 van a ser las integraciones que se pueden realizar a través de los diferentes módulos para realizar automatizaciones más complejas, como pueden ver acá. Bien, entonces nuevamente muchas gracias por el tiempo si llegaron hasta acá. Busqué que fuera corto, ahora sí, gracias y que tengan un excelente día.